que faltan, que es mallas, nodos y función de transferencia, junto con funciones singulares, les preguntaré en el tercer parcial. ¿Correcto? ¿Sí les parece bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno. Bueno, a ver, en este primer problema, díganme si tienen alguna duda. Ya lo resolvimos la vez pasada, sin embargo, pues se vale tener algunas dudas. Díganme si todo les quedó claro. Iván Zamudio, ¿no tienes dudas? Sí, profe, tenía una duda en el, donde está en la hoja del lado derecho, donde se divide entre 30S. ¿Por qué se puso el 30S? ¿A dónde? Aquí en esta... Sí, en la parte de arriba, era 30, después se pasó a 30S. Dividido entre... ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Iván, esa duda es como que de álgebra, ¿no? Te voy a recordar el álgebra de Baldor. A ver, Perdón, profe. esta función, así tal como está, 4.6153 entre S Sí. por 100 por 10 a la 3 sobre S, salió de la suma, este término de aquí, salió de la suma de las dos fuentes existentes, es decir, de la fuente aparente de 9.6153 entre S, menos la fuente 5 sobre S. Esto es el valor de la fuente final. Sí. Quedó multiplicada por la impedancia del capacitor entre la suma de todas las impedancias para hacer el divisor de voltaje, ¿correcto? Sí. Entonces 9.61 menos el 5 te da el 4.6153. Todo está entre S. Y la impedancia es 100 por 10 al cubo entre S. En el grupo anterior me preguntaban de dónde salía esto. Sale esta de la impedancia de la fórmula de un capacitor ZCDS, ZCKDS, es igual a 1 entre SCK, donde 1 sobre S por CK. 10 por 10 a la menos 6 sería el valor del capacitor. Si hago operaciones, sube al numerador como 100 por 10 al cubo sobre S. Sí. Y ya, me queda el producto de la fuente por la impedancia donde quiero mi voltaje, que es en la impedancia de ZC1, entre la suma de las resistencias, que te dio 24 más 6 te da 30, más la impedancia del capacitor. ¿Hasta ahí estás bien? Más 6. Ok. Saco un común denominador aquí y me queda 4.6153. ¿Por qué? Porque será la suma, ¿no? Porque se multiplicó. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Más bien el producto. Sí. Y después al hacer la operación, este es producto, este con este, saco, multiplico esto por esto, y me sale ese por ese, me sale ese cuadrada. S cuadrada. Y arriba me queda 4.6153 por 100, me da 461.53 por al cubo. Hasta ahí estamos bien. Sí. Abajo saco un común, porque es una suma, aquí no es producto, es una suma. Me queda este entre 1, porque sería 30 entre 1. Ajá. Este entre 1 a S. Por 30, ¿qué te da? 30S. Ah, ¿ya viste dónde? Sí, ya, profe. Más S entre S a 1. Por 100 al cubo, pues 100 por 10 al cubo. Sí, profe, ya. Sí. Y aquí te quedó, aquí ya eliminamos una S. Se cancela con la del denominador. Se cancela. Queda aquí multiplicado por la S, te queda, no 4.61, 461. 461.53 por 10 al cubo. Y lo demás, y se acabó. Sí, ya. Ok. Ok, se vale tener esas dudas. ¿Qué otra? Gracias. ¿Listo, Iván? Sí, profe, ya, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿No tienen dudas? ¿Seguros? Creí que donde me iban a preguntar era en esta ecuación, en esta. Queda claro que este voltaje total es el voltaje que hay desde A hasta B. Y lo que va a favor es positivo, que sería este voltaje, 9.6153 entre S.
y lo que va en contra es negativo, que es el voltaje de la impedancia del capacitor. Y bueno, sacamos ahí constantes, etcétera, expansión y todo lo demás y llegamos a este resultado. ¿Sale? ¿No hay dudas? Para pasar al siguiente problema. Ya expliqué a detalle el día de ayer este problema. Pasemos al segundo que dejábamos de tarea. ¿Alguien lo resolvió? ¿Alguien resolvió este problemita? Sí, lo intenté, sí lo hice, profe, pero lo chequé y me salió mal, lo tuve mal. ¿En qué piensas que lo tuviste mal? A la hora de hacerlo para T mayor a 0, ya de ahí hice otra cosa que no hice, que hice algo diferente y pues ya por eso no me salió. La K1 ni la K2 me salió diferente. ¿Pero a qué te refieres que lo hiciste diferente? ¿Cuál fue tu referencia? ¿Por qué te das cuenta que estás mal? Es que lo que yo hice fue, pues, en T mayor a 0, pues es 1 sobre S por L, ¿no? Ya, primero saqué eso, lo de ¿1 la sobre bobina, S por L? por la LK en la bobina, la impedancia de la bobina. No. Es que usaste la del capacitor. 1 sobre S por L? No. Ah, ok, sí. Entonces, pues, ¿Cuál es la esa parte impedancia de la también. bobina? ¿Cuál es la impedancia de la bobina? ¿En la plaza o en En la plaza, estamos hablando de la plaza, estás en T mayor que 0. Siempre en T mayor que 0 estaremos en la plaza. ¿Cuál es la impedancia de una bobina en la plaza? ¿No? ¿Quién me la, no, profe. ¿quién me la dice? No sería la de... no, olvídalo. ¿Quién me la dice la impedancia de una bobina? LS, profe. LS, es correcto. La ZL de S es igual a SL. Es decir, la Z de una LK, K, que sería la 1,1, la 2,2, la 3,3, la K, K, de S en la plaza es igual a S, LK, K. Y en este caso es 0.1 por S. Porque L vale 0.1. ¿Ahí te equivocaste? Sí, usted era el capacitor, se lo cambié el capacitor por la bobina. Es que ¿saben qué pasa? Que ustedes quieren seguir así como, por eso ayer me decían que dejara yo, que les participara yo de lo que hicimos, como para seguir la receta de cocina y irse así como tomados de la mano del procedimiento. Yo les voy a dar un consejo. En ingeniería no es así. Hay cosas que tienen una continuidad y hay cosas que no. ¿Cuál es el medio para esto? Que tengan mejor claro los conceptos. Mejor es tener bien claro los conceptos y seguir el desarrollo, porque cada problema puede tener cosas análogas, similares, pero cosas diferentes también. ¿De acuerdo? Sí, ¿Quién profe. lo resolvió? Itzul Delgado González, ¿lo resolviste? Sí, lo intenté, profesor. Le doy mi resultado a ver si estoy bien. A ver, dime el resultado bueno, final. me salió 0.1 UDT Sí. Ajá. más 0.066 E a la menos 250T. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo hiciste tú? Sí. ¿Sí? Sí. Itzul Delgado González. A ver, vamos a aumentarte medio punto. ¿Si quieres que te aumente medio punto? Sí. A ver, Itzul Delgado González más 0.5. Ya te habías ganado medio punto, este es otro medio punto. ¿Sale? Sí, gracias, profesor. De nada. ¿Quién ¿Quiere más que lo le resolvió? explique cómo lo hice? ¿O así nada más? Así nada más, confío Ok. en ti. Sí. Confío en ti y ahorita voy a explicar para todos. Ok. Y si hay algo que hiciste diferente que no creo, pues ya me marcarás, ¿no? De todas maneras, pues todo correcto. Sí, está bien, profesor. Ok, Itzul. ¿Alguien más que haya resuelto el problema? Brenda Ramírez, ¿lo hiciste? No, profe, no me quedó. Creo que cometí el mismo error que el compañero de utilizar la otra fórmula, por eso no da el resultado.
Es que ustedes quieren que sean recetas de cocina. Por eso me pidieron que dejara ese. No, no es correcto eso. Tienen que escoger su camino a resolver para cada caso particular. Puede cambiar, ¿eh? Entonces, por eso les doy conceptos. Ok. Jesús, buen día. ¿Lo resolviste? Jesús, buen día. Sí, profe. ¿Qué te salió? No lo resolví. Bueno, no lo terminé a la mitad y no lo pude completar. Me quedé trabado y ya no lo terminé. ¿Y eso por qué? ¿En qué te trabaste? Es que Explícame. en T mayor a cero ya no, como que me confundí, ya no hice bien. ¿En qué te confundiste? ¿Qué duda Es, tienes? al momento de sacar la corriente, porque al primero la corriente, bueno, la bobina sí la saqué. ¿Cuánto te salió la corriente inicial? A ver, permítame. No me engañen, ¿eh? Tiempo. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Sí lo tienes ahí en tu apunte, ahí a la mano o no lo tienes? Jesús, buen día. No, profe, no lo tengo en la mano. Entonces, ¿en qué clase estás o qué? No te entiendo. ¿Sí lo hiciste o no? Dime la verdad. No, ¿Y por qué no partes de ahí? Hay que tener sinceridad, ¿no? Mira, cuando tú me preguntes algo y yo no lo sepa, mejor te digo, lo voy a investigar. No te quiero engañar. O no lo sé en este momento, no lo recuerdo. Y no hiciste la tarea, eso lo detecto de inmediato. ¿Qué hacemos contigo? ¿Un punto menos en el examen? No, no lo vamos a hacer. Ok, Fabián Ríos, ¿lo resolviste? Nada más llegué, bueno, es que igual me quedé un poquito confundido en T mayor a cero. En T Pues menor a cero, ese sí lo bueno, mismo. saqué Hasta en sus versiones se copian. A ver, ¿por qué? ¿En qué te confundiste? es que al momento de hacer el circuito equivalente, bueno, sí, el circuito equivalente, ya no supe cómo sacarlo ahí, bueno, cómo quedaba la fuente aparente de corriente. No, no es de corriente. Lo que tenía, si igual tenía que ser, bueno, de voltaje como en el anterior, en el que habíamos hecho. Es que ya lo dije, y no una vez, muchas veces. Para configuraciones tipo serie siempre son impedancias conectadas en serie con fuentes de voltaje, siempre, siempre. Para circuitos paralelos son admitancias transformadas con fuentes de corriente, siempre. Para capacitor y bobina en el primero y segundo caso, en serie y en paralelo. Si son series, son fuentes de voltaje, capacitor y bobina. Si son fuentes de corriente, son para configuraciones paralelo, tanto para capacitor como para bobina. De eso ya no deben de tener dudas, ¿eh? Si se traban, imagínense, les dejé nada más un problema y se traban en 24 horas porque fue desde ayer. En el examen van a ser 2 problemas a resolver en 1 hora, hora y cuarto, cuando mucho. Va a ser de 1 hora el examen. Bueno, vamos a explicar. Alguien más lo resolvió de a de veras, que lo hayan resuelto, no que me quieran engañar, porque detecto todo y voy tomando nota aquí en sus listas. Alguien que lo haya intentado resolver y que tenga una verdadera duda real. No que me digan, para T mayor que cero ya me confundí y no pude poner el circuito, porque eso es bien ambiguo. No sé ni por qué se confunden, si es que fuera real. Alguien que lo haya resuelto y tenga una duda en especial, háganmelo saber. ¿No? Profe, ¿Sí? ¿Yamiel? ahorita podría explicar un poquito a detalle cómo orientó la fuente. Es que yo la puse al revés para Pero, T mayor que cero. ¿pero por qué? Acuérdate que ya te di
circuitos equivalentes transformados y expliqué precisamente puntualmente el sentido de las fuentes a partir del teorema de integración y diferenciación real. Eso ya es prueba superada. Necesitas estudiar los apuntes que di cuando orienté las fuentes y por qué tiene ese sentido. En el caso de la bobina, porque tiene signo negativo, menos phi de la LK, K de 0 menos. Y en el sentido que orienté para el capacitor, tiene signo positivo, la fuente, BSK de 0 menos entre S. El circuito equivalente transformado, pues, para el capacitor, la fuente en relación a su caída, va en el mismo sentido que la caída del capacitor. Para el caso de la bobina, va en sentido opuesto la caída de voltaje de la fuente aparente en relación a la caída de la bobina. Esto no lo saco de la manga, sale directamente de los teoremas de integración y diferenciación real al momento de demostrar su ecuación correspondiente y su circuito equivalente transformado. Eso ya está dicho y necesitan tenerlo presente. Les dije que se lo aprendieran de memoria. Y si no, pónganlo ahí en su formulario. En su formulario van poniendo cada ecuación, cada configuración, para que lo apliquen en el examen. Van a poder sacar sus formularios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Tómenlo en serio, ¿eh? La materia es muy importante, no porque yo la imparta. Es sumamente importante y es interesante. Ya lo van a ver ahora que hagamos prácticas con un simulador. Vamos a meter los circuitos a la computadora y vamos a ver sus respuestas y vamos a reforzar los conceptos ya mencionados. Ok. Voy a aprovechar este problema. Bueno, entre comillas les pongo, lo que no me gusta es que me engañen. La mentira nunca es buena, nunca tiene un final feliz, nunca. Si ustedes son sinceros y me dicen, maestro, no lo entendí aquí, es mejor, porque así me dan la oportunidad de explicar y que lo entiendan. Pero si me hacen creer que no, que sí, que están trabajando, etcétera, etcétera, y es mentira, pues no tenemos la oportunidad ni de explicar, ni de que aprendan, ni de que aprueben. No es más que un comentario, pero ojalá y les sirva. ¿Sale? ¿Estamos bien? Vamos a explicar. Voy a aprovechar este problema para calcular su condición inicial por dos métodos, aterrizando en el tiempo y en la plaza y aplicando el teorema de valor final. A ver aquí, en esta primera parte. Vamos a hacerlo por el primer método. El circuito ya llegó a un estado permanente. El interruptor está abierto. La fuente de voltaje está actuando, existe R1, existe R2. Y un comportamiento de la bobina que ya deben de saber. ¿Cuál es? ¿Cómo se comporta Quijada Reséndiz? ¿Cómo se comporta la bobina? La bobina. ¿Cómo? En corto. En corto. ¿Me puedes decir rápidamente cuánto vale la IL de 0 menos? Bueno, yo hice una resistencia equivalente primero y saqué, bueno, sumé lo de R1 más R2. ¿Es y ya correcto? la corriente de la bobina en 0 menos es igual a la corriente de la resistencia equivalente. Y eso lo es ley de Ohm. ¿Qué te sale? 0.16. 6666. Sí. Ok, ok. ¿Todo el mundo entendió eso? R3 no participa, no está jugando, no participa. Queda la fuente de 5 volts, resistencia 1 de 10, resistencia 2 de 20 y un corto, como dijo correctamente su compañero Quijada Reséndiz. Ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre impedancia total. La impedancia es R1 más R2 que nos da 10 más 20, 30. El voltaje es 5 volts, 5 treintavos. La corriente que pasa por el corto es de 5 treintavos de ampere. Para T menor que 0, esa es la primera parte. Directamente cuando alcanza un estado permanente, la bobina es un corto. Al ser un corto, queda ley de Ohm. Ya dijimos que R1 y R2 son 10 más 20, da 30. 5 volts la fuente. Esta corriente son 5 treintavos. Y da efectivamente 166 miliamperes. .1666 amperes.
Es sumamente claro esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo por Laplace. En el examen no es necesario que lo hagan por los dos métodos, con uno de ellos basta. Pero para una situación pedagógica demostrativa lo voy a hacer en Laplace también. ¿En qué consiste? Paso todo el circuito a Laplace. La fuente que vale 5 es la constante en S, 5 en S. Es fuente de corriente directa. La impedancia de la resistencia R1 de 10 ohms sigue siendo de 10 ohms. La impedancia de R2 de 20 ohms sigue siendo 20 ohms. Y la impedancia de la bobina es ZL de S igual a SL o LS. L vale 0.1 henrys, un décimo de Henry, por S. Y tengo la impedancia. Total que tengo la fuente, resistencia R1, R2 y la impedancia de la bobina, todo en Laplace. ¿Están de acuerdo? Cabe aquí la aclaración. ¿Se pueden aplicar los mismos métodos en el tiempo que en Laplace? Sí. Efectivamente. Ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, divisores de voltaje, de corriente, teoremas, Thevenin, Norton, mallas, nodos, todos los métodos que conoce. Ok. Y digo, la corriente total del circuito, si se dan cuenta, es la corriente en la bobina. Letra mayúscula porque estamos en Laplace. Ya estoy en Laplace, aunque esté en un tiempo t menor que 0, pero estoy llevando a cabo mi análisis por Laplace para posteriormente aplicar teorema de valor final. Esta corriente, pues es igual al voltaje total entre la impedancia total del circuito, porque es la misma corriente por estar en serie. La corriente de la bobina y LDS, que sería la corriente total del circuito, es todo el voltaje aplicado, que es 5 sobre S, dividido entre la impedancia total, R1 más R2 más la impedancia de la bobina, 30 más 0.1 S. Multiplico por S arriba y abajo, y me da 5 sobre S, que multiplica 30 más 0.1 S. 0.1 S, impedancia de bobina. Recuerdo el teorema de valor final, que dice que la función en el tiempo, cuando el tiempo tiende a un estado permanente, es igual al límite de S por F de S. Reconozco, la función F de T es la función que quiero encontrar en el tiempo, y es la corriente en la bobina, y L en 0 menos, en un tiempo negativo. Y es igual al límite de S por F de S. ¿Quién es F de S? La función, en este caso la IL de S mayúscula, y es igual a todo esto que yo encontré al aplicar mi ley de Ohm. Sustituyo función F de S. Antes de hacer que S tienda a 0, simplifico algebraicamente mi ecuación en su segundo miembro. S lo elimino porque multiplica y divide. Y aplico S tiende a 0 de tal manera que esta S, 0.1 S, esta S es 0. ¿Qué me queda? 5/30. ¿Qué me queda como resultado? 0.166. Un método y otro método. Para T menor que 0. Estado permanente en T menor que 0, en el tiempo. T menor que 0 por Laplace. Teorema de valor final. Me sale lo mismo en un caso que en otro. Claro, en el examen no me vayan a hacer las dos formas. Con una basta, pero que esté bien. ¿Cómo saben cuál es el adecuado? Pues según el circuito. Cada circuito puede prevalecer algunas condiciones. Van a haber ocasiones en que yo les ponga algún problema donde sea indispensable aplicar el teorema del valor final previo a haber transformado el circuito. Generalmente la mayoría se pueden en el tiempo. Y si lo hacen así, ya es un estado permanente, ya hay bobinas en corto, ya hay capacitores abiertos y calculan lo correspondiente. Teorema de valor final solo lo aplican si transformaron a Laplace y quieren la función en el tiempo utilizando la función f de s como lo indica el teorema de valor final. Solo quiero alguno de estos dos métodos, el que mejor les parezca, para calcular condiciones iniciales. Hasta aquí lo único que hemos hecho es calcular la condición inicial de la corriente, que es la que representa la CI, la condición inicial de la bobina.
¿Alguna pregunta de esos dos procedimientos? ¿Alguna pregunta, Velázquez, Córdoba, Víctor Gabriel? No, todo bien. ¿No hay pregunta? ¿No hay duda? No, es álgebra nada más. A ver, todos los que hicieron la tarea, ¿llegaron a este valor de corriente inicial? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ya. Para T mayor o igual que 0. Cierro el interruptor de posición 1 a posición 2. Lo cierro. Al cerrarlo, hago participar a R3. ¿Existe la fuente de 5 volts? Sí. ¿La R1? Sí. ¿La R2? También. ¿La R3? También. Y en el sitio donde estaba la bobina, exactamente en esas terminales, llamémosle terminal A, terminal B, exactamente ahí sustituyo mi circuito equivalente transformado. ¿En qué consiste? Su impedancia transformada de valor SL, aquí está, ZL de S igual a SL, aquí está, 0.1 por S, 0.1 es el valor de la bobina, 0.1 de Henry, un décimo de Henry, por S la variable compleja de Laplace. La fuente, ojo por favor, la fuente vale IL de 0 menos por L, IL de 0 menos por L, es decir, la condición inicial que calculé, 0.1666 amperes, por L que vale 0.1 décimo, un décimo de Henry, lo cual me da 0.01666. Este ya es el producto de estos dos valores. Transformo todo el circuito. Siempre para T mayor que 0, ya el circuito tiene que estar transformado. No puede estar una parte en el tiempo y otra en Laplace. Todo transformado. Si ya tengo el circuito equivalente transformado de la bobina formado por su impedancia y su fuente aparente de voltaje, lo pongo entre comillas, de voltaje, por ser configuración serie, todo tiene que estar transformado. La fuente que valía 5 vale 5 sobre S. Las impedancias de las resistencias son las mismas en el tiempo que en Laplace. R1 10, R2 20, R3 10. Ya tengo todo el circuito. La idea en este circuito es calcular la IL de T, que aquí dice IL de T para T mayor o igual que 0 en Laplace. Hay varias formas, no solo una. Algunos dicen, pues lo hago por mallas, pero no es lo más conveniente. Malla se hace indispensable, y de una vez se los digo, cuando hay acoplamientos magnéticos. Si hay bobinas, pero están aisladas magnéticamente, como es el caso, no es necesario, y menos si detecto que hay alguna forma simple de poder resolver, pues no aplico mallas. Sería lo último que tuviera que hacer. Ok, voy a utilizar intercambio de fuentes. Aquí les doy un tip. La idea es hacer llegar a un circuito muy sencillo, muy simple, ya sea serio o paralelo, al cual sea susceptible de aplicar directamente ecuaciones ya conocidas, como ley de Ohm, o a lo mejor unos divisores de voltaje o de corriente. ¿Sale? Los métodos ya conocidos en el tiempo son aplicables perfectamente en Laplace. Todo es algebraico. Entonces hago un intercambio de fuentes. Resistencia con fuente de voltaje. En serie lo puedo cambiar por fuente de corriente con la misma resistencia en paralelo. Solo debo de tener mucho cuidado que sustituya yo este equivalente exactamente en las terminales de conexión donde antes estaba la configuración serie, a conectar la configuración paralelo. Y lo único que relaciona el voltaje de la fuente de voltaje con la corriente de la fuente de corriente es la ley de Ohm. De tal manera que la nueva corriente de esta fuente vale voltaje sobre impedancia, voltaje vale 5 sobre S, entre la impedancia que vale R1, que es 10, 5 sobre S sobre 10 sobre 1, la regla del sándwich, 1 por 5, 5, 10 por S, 10S, saco quinta, da 1 sobre 2S. La nueva fuente de corriente vale 1 sobre 2S, o sea, 0.5 sobre S. Y me queda en paralelo R1 y R2. El paralelo de R1, perdón, R1, R3. El paralelo de R1, R3 sería 10 por 10 entre 20.
10 por 10, 100 entre 20, casi siempre da 5. 5. Y la resistencia R2, que vale 20. Esto lo sigo conservando tal cual. Su impedancia transformada de la bobina. Su fuente aparente de voltaje, no olviden cuánto vale. Es este valor que salió de este producto. Y tengo ahora una configuración paralela. Todavía no me resuelve el asunto. Pero puedo regresar a otra configuración serie. Luego me preguntan, maestro, ¿puedo hacer muchas veces la aplicación del teorema de intercambio de fuentes? Todas las veces que quieran. Todo lo que juzgue necesario. Ida y regreso. Hay una relación biunívoca, es decir, válida, de ida y de regreso. Así que no hay ningún problema, lo pueden aplicar. Y nuevamente aplico el teorema de intercambio de fuentes. Ahora lo hago con esta fuente de corriente. Esta resistencia equivalente R1 paralelo R3 que vale 5. Y paso a un circuito serie. ¿Con qué ánimo? Pues que todo se convierta en una sola configuración serie. Y aplico ley de Ohm porque lo que quiero es la corriente. ¿A qué será igual la nueva fuente de voltaje? Es el producto de la fuente de corriente por la resistencia. Sería 1 sobre 2S por 5. Tengan mucho cuidado cuando S aparece en el denominador o en el numerador, dependiendo qué es lo que estoy multiplicando. Entonces, la fuente de corriente vale 1 sobre 2S por 5, que sería igual al voltaje. Voltaje es igual a corriente por impedancia. Y les da 5 entre 2, 2.5 entre S. Y este es el valor de la nueva fuente de voltaje. Ya pongo en serie mi resistencia. Y si se dan cuenta, ya quedó en serie con la de 20. Total que al final ya tengo una fuente de voltaje real. Una resistencia de 25 ohms porque están en serie. Una impedancia de una bobina de 0.1 S. Y una fuente aparente o dependiente de voltaje, repito, de voltaje, a pesar de ser de una bobina, porque es el producto de una corriente por una inductancia. Amperes por henrys. Esto les da volts. No olviden eso. No tiene ninguna S, porque nada más fue el producto de corriente por inductancia. No contiene S, a diferencia de la fuente aparente de voltaje del capacitor, que es BCK de 0 menos sobre S. Aquí no. Bien. ¿Todo el mundo entiende hasta este circuito? Pregunto. Sí. Sí, profe. ¿Sí, Tomás? Sí. Tengo aquí el valor de la fuente de voltaje. Ahora, ¿están de acuerdo que esta corriente IDS es la corriente de todo el circuito? Es la corriente total. Y como es una sola malla, pues ya no tengo más que aplicar ley de Ohm. Corriente total es igual a voltaje total entre impedancia total. ¿Cómo están conectadas estas dos fuentes? La real y la aparente o dependiente. Están en serie y están en el mismo sentido. Aquí es más, aquí es menos, aquí es más, aquí es menos. De tal manera que las puedo sumar con signo positivo las dos para establecer la circulación de corriente y es la corriente que quiero calcular sobre la bobina. ¿Qué me da? 2.5 sobre S más 0.01666 sobre la impedancia total, 5 más 20, 25, más la impedancia de la bobina transformada a Laplace, todo en Laplace, y obtengo mi ecuación. Aquí me estorba esta S, multiplico por S arriba y abajo, me queda 2.5 porque S que multiplica y S que divide, me queda 2.5 más 0.0166 por S, multiplico por S el denominador, 25 más 0.1 S, S, no altero mi identidad, y ya tengo una función racional propia. ¿Sí es función racional propia? Sí. A ver, Juan Axel Hermelindo. Juan Axel. Axel, ¿me escuchas? Sí me escuchas, ¿verdad? ¿Me puedes hablar más fuerte? ¿De qué grado es la función, el polinomio del numerador en la función? Juan Axel.
¿De qué grado es? Segundo. ¿Tú lo ves de segundo grado, el numerador? Hermelino Castillo, Juan Axel. ¿Lo ves de segundo grado? ¿Por qué dices de segundo? Juan Axel. Ajá. No sé, fue lo que mi corazón me dijo a simple vista, pero no. Entonces, ¿de qué grado es este polinomio? Contesta, por favor. De primer grado, ¿Por qué es de primer grado? porque no está... Habla más fuerte. Mi micrófono no funciona muy bien. Ya te escucho mejor. Ok. ¿Por qué dices que es de primer grado? Contesta ahora. Pues... Creo que tu corazón no está sintiendo muy bien, que digamos. No. Bueno, ¿el denominador de qué grado es? Pues es igual el primero, ¿no? Porque no está ni elevado ni nada. ¿Qué te da ese por ese? Ese cuadrado. ¿Y entonces? La de arriba sí es primero y la de abajo es de segundo. Te voy a invitar a que leas un poquito Baldor, ¿eh? Sí, profe. Porque es una pena que no puedas identificar eso estando en quinto semestre de ingeniería. Y del Politécnico, no juegues. ¿Eh? Juan Axel, Hermelindo, Castillo. Sí, profe. Ok, es una función racional propia. Tú mismo, ¿cuánto vale la primera raíz del polinomio del denominador? ¿Y cuánto la segunda? Así como lo ves. ¿Qué pasó, Juan Axel? Son preguntas como muy necias, ¿verdad? Muy obvias. ¿Sí sabes o no? Juan Axel Hermelindo Castillo. ¿No? La primera vale 0 y la segunda menos 250. Sí, Tomás Castillo, pero tú no eres Juan Axel. Oh, perdón. Pero está bien. Ok. Hay mucha diferencia entre unos y otros, ¿eh? Bueno. Una pregunta, profesor. Sí. No me cuadra cómo es que pasó de la ecuación de arriba, de 2.5 más 0.16, de esa a la de abajo. Ahí está. Ahí está. No, ahí está. Espérame, ahorita voy para allá. Ah, ok. Todavía no llego. Y te debe de cuadrar siempre el coeficiente de aquí para que tenga yo directamente las dos raíces, una en 0 y la otra en menos 250, debe tener coeficiente unitario. ¿Cómo lo logro? Pues divido toda la ecuación de numerador y denominador entre 0.1. Algo así como multiplicar por 10, arriba y abajo. El dividir entre 0.1 implica multiplicar por 10. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó al 2.5? ¿En qué se convirtió? En 25. ¿Qué le pasó a eso al multiplicar por 0.1? Implica multiplicar por 10. Sí. 0.16 es en lugar de esto. En lugar de 0.16. Ahora es 0.16. ¿Qué le pasó al 25? Se convirtió en 250. ¿Qué le pasó al 0.1 por 10? Se convirtió en 1. Por ese es ese. O 0.1 entre 0.1 te da 1. ¿Ya te cuadró cómo llegué aquí? Sí, ya, gracias, profe. Pero eso es aritmética. Ya hasta mi nieta de 4 años sabe esto. Bueno, quién sabe.
¿Sí estamos bien? Entonces ya puedo ver aquí claramente un modelo muy conocido. Función racional propia. Primer grado, numerador. Segundo grado, denominador. Primer raíz, 0. Segunda raíz, menos 250. Raíces reales y diferentes. Puedo aplicar tranquilamente para ese tipo de análisis. Entonces, K1 es la función f de s por el denominador de la constante a calcular. ¿Cuánto vale el denominador de la constante a calcular? Vale s. K1 es igual a esta función, la que tengo aquí ya simplificada, acomodada algebraicamente, mañosamente, matemáticamente hablando, simplificada, multiplico por s a esta función y le evalúo en s igual a 0. Me da 25 más 0.16s, que es este numerador. Entre s más 250, cuando s vale 0, hay que evaluarla. Esto estaba multiplicado por s, por eso se eliminó esta s y me quedó s más 250. Si s vale 0, esto vale 0, esto vale 0, da 25 entre 250, me da 0.1, ¿correcto? K2, la misma historia. Multiplico a la función, la que ya tengo aquí simplificada, por el denominador de la constante K2, s más 250, elimino el s más 250, me queda todo dividido entre s, y evalúo en s igual a menos 250. Si hago operaciones sería 25 más 0.16 por menos 250, entre menos 250 y todo me da 0.066. K1, K2. Sustituyo. K1, 0.1 entre S, lo que dice aquí. Más K2, 0.066 entre S más 250. Y LDT. Y consulto tablitas de transformadas. 0.1, que es una constante, por 1 en S es mu de t, que es el escalón unitario que le da existencia a la función. En este caso, la propia función es el 0.1. Y 0.066 exponencial e a la menos 250t, porque sería la transformada inversa de 1 sobre S más 250. El exponencial. Puedo observar que esta solución final total de corriente me da una respuesta permanente más una respuesta transitoria. Chequemos algo muy importante. Recordemos que esta fuente aparente o dependiente se creó a partir de una condición inicial y que esta fuente tiene sí existencia en su máximo valor para t igual con 0. Tan es así que para t igual con 0 todo este exponencial me da 1, por esto me da esto, y existe esta fuente 0.0166 provocado y dado por el valor correspondiente a partir del cálculo de la constante K2. Aquí está existiendo. Pero esto se va a acabar. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Tiempo tiende a infinito. Si es infinito, este término se hace 0. Y solamente queda el 0.1, dándole existencia al propio escalón, función singular, a la función 0.1. ¿Qué pasa esto físicamente hablando? Esta fuente ya se acabó, porque ya el tiempo tendió a infinito. Este término ya terminó. ¿Qué le pasó a la bobina? ¿En qué se convirtió? Iván, Zamudio. Cuando el tiempo tendió a infinito. En corto. Es un corto. ¿Qué corriente circula ya en el tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito? ¿Qué corriente circula? Ley de Ohm. 2.5 entre 25. Entre 25. ¿Cuánto da? Da el 0.1. Pues me queda esto, ¿verdad? El escalón dio existencia a esto, porque finalmente es el valor máximo que tiene el escalón como escalón. Y es el valor de la corriente producida por esta fuente. ¿Estamos bien? Sí. Entonces parece ser que es un resultado. Empezamos a suponer, o más bien a afirmar, que es correcto. Ya sospechamos firmemente que nuestra respuesta es correcta. Se acabó el problema. Preguntas. Está desglosado paso a paso, inclusive por 2 métodos, el cálculo de la condición inicial,
aterrizando en el tiempo, estado permanente, en Laplace, teorema de valor final, intercambios de fuentes para poder llegar al circuito más simplificado, una vez de serie a paralelo, otra vez de paralelo a serie, simplificar el circuito serie y aplicar pues, ley de Ohm, tan simple como ley de Ohm, cálculo de constantes, expansión en fracciones parciales, ya entendí que son raíces reales y diferentes, función racional propia, y todo lo que quieran argumentar. Aplicación de tablitas de transformadas inversas y llego al resultado y saco 10 en el examen. ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Jóvenes? ¿No hay dudas? No, profe, hasta ahorita no. Todos están bien, están con tranquilidad espiritual pensando que le están entendiendo y que están preparándose bien para el examen. ¿Sí? Sí. Mayoral, Mayorga, Mayoral. Sí, ¿Qué profe. comentarios puedes hacer? ¿Tienes alguna duda? Pues ¿Tienes dudas duda de tengo la, un chorro. ¿tienes duda de la duda? Ah, O sea que ya se te olvidó la duda. pues solamente... No. No, profe. Entonces, Pues sí tengo algunas dudas, a pero ver, nada que házmela no se pueda saber. estudiándolo. Házmela saber y de una vez la despejamos. Tienes como ejemplo estos dos problemas y esto te va a ayudar a Ajá. la tarea que voy a dejar en un momentito. Sí, ¿Cómo ves? Mm, Pues tenía duda Tenías, ya no en el tienes. circuito. ¿Ya no tienes? Tenías, ya no tienes. Creo que ya no la tengo porque lo resolví, A ver, pero igual en el primero, en el circuito equivalente, que se fue la resistencia de 10, pero a ver, en el primero. ahí, El primer problema aquí, ajá, sí, pi. No, abajo. ¿no? No, abajo. A ver. Ajá, aquí. ¿Qué duda hay? Sí, pi. Ahí, A ver, ahí justo donde está el mouse, tenía duda porque esa resistencia 3 se iba y ya no ¿por qué aparecía. está abierto? ¿Por qué está abierto? Pero Después sí participa. Pate sí, mayor que bueno, cero, cuando mueva el interruptor. sí, esa Primero era no mi duda de participa hace porque rato. está abierto. Y eso como que no debe haber duda, pues está abierto, pues no participa, no está conectada. Pate mayor que cero, pues la hago participar, la conecto, paso de posición 1 a posición 2 y ya el circuito lo modifico, ya son dos mallas, antes era una sola, por eso el comportamiento. A ver, no me inventes Sí, tus dudas, dime dudas esa era mi reales. duda que... No, esa era la de hace rato. ¿Y por qué no E preguntaste en su igual, momento? Mira, te voy a dar pues un... porque lo analicé. Cuando surja la duda en ese momento, pregúntalo. Si no, hay ocasiones Ok. en tu vida. Y como te dije, luego ya tiene uno de la duda. ¿Cuál era la duda? Pues ya no sé. No, en el momento que surja, ahí pregúntalo. Es en una relación con tu novio. Oye, me estás engañando. Yo te vi con tal muchacha. En ese momento, pregúntalo. No lo dejes para después. ¿Sale? Digo, ojalá y no te engañen nunca. Eso sería mejor. Sí. No, ojalá no. Ojalá y no. No, todos los hombres son muy infieles. Mejor acostúmbrate a eso. No te No creas. nos Bueno, queme, profe. es por evolución. No, no te Ya creas. ya es Todavía por habemos hombres buenos en evolución. este mundo. Ok, a ver. Eso ¿Qué sí. otra duda tienes? E igual la de hace rato, la del compañero, de por qué se convertía el 2.5 en 25 y así, pero ya lo explicó y ya, me quedó Ah, claro. ok, perfecto. ¿Algo más? Ya lo demás, pues ya es de estudiar. Nada más, profe, muchas gracias. Pues como que no son dudas muy, ¿cómo te diré? Muy profundas, así dudas de concepto.
sino más bien de desarrollo. Ok. ¿Alguien más que tenga duda? Sí, profe. ¿Alguien Yo, más? profesor, A ver. pues la verdad ayer me distraje ya al final y pues tengo dudas de porque, bueno, de la fuente del primer circuito, ya al final, El cuando, primer circuito, ajá, bueno, ya la sí. solución así final, Esta ecuación, ajá, sí, esa. pues sácala nada más pensando que es el voltaje que va desde el punto A hasta el punto B. Y lo que ves, ¿qué ves aquí? Obvio que es efecto de todo el circuito. Esta fuente por default, esta no le importa que dónde esté, cómo esté, su caída va de más a menos. Hacia abajo. Y del capacitor depende de su posición. Como está conectado aquí, está sometido a la excitación de la fuente dependiente o aparente de voltaje debido a condiciones iniciales del capacitor y una fuente real. Entonces, como este es mayor y este es menor, este vale 9.61 entre S, este vale 5 entre S, la circulación de corriente viene en contra de las manecillas del reloj. Entonces, la caída por los conceptos ya manejados de ese segmento de recta orientado, elemento K, circula una corriente de A a B, su caída va en el mismo sentido, aplico eso mismo aquí y observo que la caída de voltaje de este capacitor por las magnitudes de las fuentes dependiente y real, su caída va hacia arriba. Ya en paralelo los voltajes son iguales, de A a B. Entonces este voltaje BC, que aquí te marqué en negrito, BC es esta caída, porque viene en el mismo sentido, menos esta caída porque va en sentido opuesto a la caída general. O bien, ley de Kirchhoff de voltajes. Positivo, negativo, positivo, igual con 0, despejo y me da esta ecuación otra vez. Por eso ya lo expliqué muchas veces desde el día de ayer, ¿eh? Sí, pero me distraje, perdón. ¿Te queda claro ahora? Sí, nada más que me confunde un poco ya en la solución final. O sea, se supone que cuando ya termina, o sea, cuando se le acaba pues la tensión a la fuente aparente, empieza a circular la otra dirección, ¿no? A favor de las manecillas, por Sí, la fuente. claro, pero ya no hay corriente. Ya no hay corriente. Ah, ok, ya entendí. La corriente vale 0. Sí. Ya nada más hay una diferencia de potencial entre A y B. Desaparece esta fuente, desaparece el capacitor, el circuito abierto, y ya no hay más que el voltaje que veas como caída. Y este circuito es como el primeritito que vi con un circuito RC en respuesta al libro natural. ¿Qué voltaje tienes aquí? Pues el de la fuente. ¿Qué voltaje tienes aquí? Pues 5 volts. Y este, pues ya valió. Más bien, ya no vale. Ah, ok. Sí, gracias. Ya lo entendí. Eso quiero creerte. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿y si tuviéramos una bobina acoplada magnéticamente en la solución final, ya vendría implícita lo que vimos en la fórmula, ¿verdad? Que serían como sus impedancias y bueno, sus fuentes. Eso es otra historia. Ah, ok. Ahí lo que tienes que ver cuando hay acoplamiento, si va a ser parcial, cuando ya vea yo método de mallas, es que la fuente aparente de voltaje esta, imagínate que esta bobina tuviera 1, 2, 3 acoplamientos. Ok. Algunas bobinas que aparecieran por acá en un circuito que sería una parte anexa o conexa y 2 componentes o partes separadas. A lo mejor es el efecto de un transformador y aquí tengo otra bobina y está acoplada. Es otra historia, ¿eh? Ah, ok. En lo único que va a repercutir es que esta bobina va a tener una fuente aparente de voltaje y la otra o las otras, cada una de ellas van a tener fuentes aparentes de voltaje. Tendrías que calcularlo con la fórmula phi de la LK, K de 0 menos, que es igual a una suma desde L igual con 1 hasta el número de bobinas, de LKL por IL de 0 menos, para acá igual con L y para acá diferente de L. Lo cual ya vi, ¿eh? Cuando vi bobinas acopladas magnéticamente. Y entonces repercute en cada uno de los elementos en el cálculo de su phi de la LK, K, una de las bobinas, la 1,1, la 2,2, la 3,3, la 4,4, etcétera, etcétera. Y ahí repercute el valor de los voltajes inducidos. Y el demás procedimiento es igualito, nada más que voy a utilizar el método de mallas. Ah, ok. Pero esta fuente ya no está así solita, ya no nada más es lo propio.
Porque aquí es corriente propia, inductancia propia. Ujú, ya serían lo mutuo, ¿no? También. Lo mutuo, todos los voltajes inducidos. Eso es lo único que repercute. Las bobinas en su impedancia propia es igual. Las impedancias mutuas son SLKL. Obviamente considerando marcas de polaridad y elementos para asignar signos. Ahora lo voy a ver en el método de mallas, que es el siguiente tema del siguiente capítulo. ¿Vale? Sí, está bien, gracias, profesor. De nada, Itzul Delgado González. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿No? Bueno, a ver, vamos a ver la tarea. ¿De acuerdo? Ya está bien explicado el problema 1, el problema 2, y aquí aproveché para tener todos los conceptos que necesito a utilizar en la tarea. Voy a bajar esta tarea. Les voy a compartir. ¿La pueden ver ya? Ya, Sí. profe, ya se ve. Sí, ya. Ya se ve. Ok, perfecto. Problema 1. Sin mayor averiguación, gánense puntos. Un punto más al que me diga cuánto vale la condición inicial si es que existe para el capacitor 1. Es decir, para el problema 1. Los 3 problemas que les puse aquí van a ser de capacitor. Primero de capacitor y luego de bobina. Un punto para el que me diga directamente en forma rápida cuánto vale el BCK de 0 menos. Que me lo explique cómo lo calcularía. En función o con base a las experiencias ya vividas de los ejercicios realizados. Es igual al voltaje que transcurre en la resistencia de 5 ohms. A ver, un poquito más fuerte, por favor. Es igual al voltaje que transcurre en la resistencia de 5 ohms. ¿En la resistencia de 5 ohms? Así es. ¿Me quieres decir cómo determinarlo? ¿El valor? Sí, claro. Llámale, por ejemplo, R1, R2, R3, R4, R5. IFC1. Primero sumamos R4 con R5, la de 5 con la de 6. ¿Esta de 5 con la de 6? Así es, la sumamos porque están en serie. 5 con 6 ohms. Así es, nos da 11 ohms, están en serie. Y ya una vez que tenemos esto, tenemos... ¿Qué crees, Víctor, que eso no es verdad? Bueno, a ver, suma. ¿Qué más haces? Según yo, están en serie. Una vez que tenemos eso, podemos hacer un divisor de corriente para obtener la corriente que circula sobre esas dos resistencias. Ya que tenemos esa corriente, multiplicamos la corriente que nos da por la resistencia de 5 ohms, nos da el voltaje en la resistencia de 5 ohms, que es el mismo voltaje que transcurre en el capacitor. Ok, ok. ¿Cuánto te daría? A ver, hazlo numéricamente, por favor. Un tantito. Un minuto. .174 volts. ¿Otra vez? 2.174 volts. 2.174 volts. Sí. A ver, anótalo por ahí. 2.174 volts. ¿Qué te salió del primer divisor de corriente? La corriente que fluye por esa línea. ¿Cuánto da? Porque tu voltaje no es correcto. Es muy bajo. ¿Yo le puedo decir cómo lo saqué? Adelante, Tomás.
se hace un cambio de fuente. No, por el mismo método que lo estaba haciendo Víctor para ver que cheque, por favor. Pero es que no lo estaba haciendo por su método, entonces espérame tantito. Bueno, a ver, intercambio de fuentes. Se hace el intercambio de fuentes, la de 5 Sí. con la de 2, Sí, y ya obtenemos una fuente de 10 volts. Y nos Sí. queda la resistencia de 6 y la de 2 en serie. sí. La sumamos, nos quedan 8 ohms y sacamos un divisor de voltaje para encontrar el voltaje en 5, ¿Cuánto sale? que sería voltaje en R5 igual a el voltaje de la fuente de voltaje por 10 por R5. 5. Ajá. Entre 5 más los 8 ohms del equivalente, Ajá. que ya habíamos hecho previamente. Entre 13. Y me sale 3.84 volts. Eso es correcto. Ahora lo hacemos por lo mismo que dijo Víctor. ¿Qué sería? 6 y 5, 11, ¿es correcto? Lo dijo correctamente Víctor, que estaban en serie. Te da 11. Divisor de corriente te daría 5 por 2 entre 13. Y eso multiplicado por 5. Serían .76 No. por 5. Bueno, por 5, sí. 3.84 igual. Igual. Entonces, Víctor, ¿en qué te equivocaste? Me atacó dislexia o prisas. En lugar de contar 13, de 11 más 2, 13, por alguna razón puse 23 de suma. Caramba. A 13 le pusiste 23. Bueno. Bueno, ten cuidado, en el examen, pues son errores que no se pueden justificar. Aquí fue por hacerlo rápido. No hay excusa, no hay excusa. Se hace rápido y bien. Y si no, lento, pero bien. Sí. Entonces, el BCD 0 menos en ese primer problema nos da 3.8461. A ver, para todos. Lo que hizo Tomás lo hizo en forma correcta. Dame tu nombre, Tomás, completo. Sánchez Villamil, Horacio Tomás. Horacio Tomás. Ya te habías ganado un punto, otro medio punto y ahorita otro medio punto, ¿sale? Sí, gracias. No, a ti. Ok. Perfecto. ¿Todo el mundo le entendió? A ver. ¿Anda por ahí Miroslava? Miroslava. ¿No está Miroslava? Manuel Palafox Macías. Manuel Palafox Macías. ¿No se encuentra? ¿No quieren participar? A ver. Alicia. ¿Estás por ahí, Alicia? ¿Sí me escuchan los demás? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí lo escucho. Sí, lo escucho. Ok, perfecto. Entonces los que no me quieren responder son los que menciono, ¿verdad? Casualmente en ese momento se les va el audio. Ok. ¿Alguien tiene dudas de cómo se calculó este voltaje cuando el capacitor está abierto? A ver, Luis Daniel González. ¿Qué pasó? ¿Otra vez se fue el audio? Luis Daniel González. Macías Martínez Eric. Sí, profe, dígame. ¿Me puedes decir por qué la resistencia de 3 ohms y la de 4 ohms participaron? No participan porque el capacitor queda como un circuito abierto. Y entonces el voltaje sería el mismo que está en la resistencia de 5 ohms. ¿Sería el mismo de qué? Sería el mismo voltaje de la resistencia que está en
de la resistencia de 5 ohms. Sí, pero sería el mismo voltaje de quién o de qué. ¿Del capacitor? Capacitor, sí. ¿Y el voltaje de la resistencia de 3? ¿Cuánto valdría? Queda igual a 0 porque no está circulando corriente. Igual de Es 4. correcto. Correcto. Muy bien. ¿Y entendiste el procedimiento ya sea por intercambio de fuentes o por divisor de corriente? Sí. Perfecto. Ok, gracias. Gracias. A ver. Si quieren seguir ganando puntos, nos vamos al problema 2. ¿Sale? ¿Qué pasa en el problema 2? ¿Alguien me quiere decir si hay condición inicial y cuánto vale? Paula Solís, ¿quieres participar y ganarte un punto? Digo, medio punto. ¿Cuánto valdría la condición inicial si es que existe en el capacitor del problema 2? Paola. Apúrate, es de inteligencia, no de resistencia. Tomas muy seriamente lo que te conviene, ¿verdad? A ver, Paola, pues, ya es suficiente. Ya no tan lento. Ay, pero ¿por qué? Profe. Espérame tantito. Profe. Espérame tantito. Profe. ¿Verdad que da ansia contestar cuando ya empieza uno a entender? Sí. Aguántense las ganas, espérense tantito. Pues está muy simple. Quiero el cálculo del voltaje o condición inicial, si es que existe, en el capacitor de 100 microfaradios en el problema 2. Ya tú ya sabes todo eso. Menor que 0, que debe estar en un estado permanente, que si existe o no condición inicial, si está su conexión topológicamente hablando propicia para que se dé esta condición, cómo se comporta en ese estado permanente, si lo haces en el tiempo o lo pasas a Laplace y aplicas teorema de valor final, lo que quieras hacer, tienes toda la libertad. No, ya un punto menos. No, pues sí, o sacas 10 o sacas 0. No es que si es abierto, no es que me digas. ¿Por qué es abierto? ¿Por qué es abierto? ¿Y eso qué? ¿Por qué se comporta así? Ya lo repetí muchísimas veces, ¿eh? Así es. ¿Por qué se comporta así, Paula? ¿Ya nomás te lo aprendiste así como fórmula, como receta de cocina y ya? No es que recuerdes las palabras que yo diga. Recuerda lo que tú hayas razonado, lo que tú hayas entendido. ¿Por qué? Aunque no recuerdes mis palabras o lo que dicen los libros, lo que tú pienses, lo que a ti se te ha hecho análisis y concluyes que es verdad. ¿Por qué? Te lo pregunto porque primero me dijiste cortocircuito. Y si me dijiste cortocircuito es porque no has razonado bien el comportamiento, el por qué. Seguramente te lo explicaron desde el curso de 6CD, porque hay un pedacito de curso que dice corriente directa o corriente continua. Y yo aquí te lo expliqué en múltiples ocasiones. Entonces, de una vez por todas, para que no tengas duda, dime por qué es un circuito abierto. En un estado permanente bajo señales de corriente directa. Y así ya no se te va a olvidar, Paola. ¿Qué me dices? Apúrate porque se nos acaba la clase.
Es que no es memoria fotográfica, es razonamiento. No, 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 no. No, en un estado permanente nada tiene que ver que se resista al cambio. Nada tiene que ver. Esa es otra cosa. Eso se llama respuesta forzada. Y aquí estaríamos pensando en una condición que está tomando justamente condiciones iniciales bajo una señal de corriente directa. Y eso implica un comportamiento específico cuando ya el capacitor se cargó. ¿Y por qué se abre? Acuérdate que la materia es área de ciencias exactas, fundamentado en materias y en conocimientos exactos. No son cuestiones así como dogmas, como que si crees o no crees en Dios. No es que mi corazón late que así es, no. Aquí hay un razonamiento matemático, lógico, fundamentado en comportamientos físicos, justamente considerando, pues ya experimentaciones realizadas. ¿Qué se lo dice a Paola? Fabián Ríos, ¿se lo puedes decir? Sí, profe. Sí, sí. Dile, Es por porque favor. la impedancia del capacitor, en este caso que es directa, su frecuencia es igual a 0. Entonces, Ajá. por lo tanto, va a ser 1 sobre 0. 1 sobre 0, entonces eso tiende a infinito. Ajá. Entonces, como su impedancia es infinita, se considera, bueno, no sé, se va a comportar como circuito abierto. Es correcto, Fabián. Ok. Fabián Ríos. Sí. Medio punto, Fabián. Sí, gracias, profe. ¿Ríos qué? Ríos Ayala. Ok. A ver, repite lo que dijo tu compañero, Paula. ¿La impedancia del capacitor es igual a qué? ¿Qué más tiene ahí? Te falta algo. Te falta algo. Así es. 1 sobre J omega C. ¿Y la frecuencia? ¿Por qué es igual a 0? ¿Cuál corriente? Así es. Pero ¿por qué te tengo que ir sacando las palabras así? Decía un ingeniero con tiempuzón. Todo eso lo debes de tener bien clarito. No, es que equivócate bien, nada le hace. Ahora sí que debes de tenerte confianza. Y eso no solamente es para esta materia, es para cualquier materia, inclusive para la vida. Te debes de tener confianza. Y si te equivocas, pues nada le hace, no pasa nada, te lo aclaramos y ya. ¿De acuerdo? Entonces, bajo señales de corriente directa, la frecuencia vale 0. Y la impedancia de un capacitor es infinito. Y la mejor forma física de mostrar una impedancia infinita es con un circuito abierto. ¿Es correcto? Bueno, entonces por eso es circuito abierto. ¿Y por qué en la bobina es un corto? En un estado permanente bajo señales de corriente directa. Dime la fórmula de la impedancia de la bobina. ¿Qué más? Siempre se te olvida el imaginario. ¿J? No te escuché. J omega L. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo se hace la impedancia de la bobina? Ajá. Y entonces, dilo. La impedancia. La impedancia de la bobina es 0. ¿Y entonces se comporta como qué? Un corto, ¿correcto? Espero que ya no se te olvide, al menos que hayas sacado de ganancia eso de esta clase. Y que ya sepas por qué. No lo tomes como se puede decir como una receta, no. Razónalo, así no se te va a olvidar. Vale, entonces, ¿cuánto vale el BC de 0 menos?
Dilo bien y te aumento el medio punto, si no te quito un punto. ¿Cuál impedancia total? ¿Quién la forma? ¿Cuánto vale? Sí, de por sí la de 60 no está participando. Ajá. 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 ¿Cuánto? No. ¿Cuánto da? Ya te absorbiste todo mi tiempo, ¿eh? Ok, ok. ¿Y si haces un intercambio de fuentes ya para terminar? ¿Qué? ¿Por qué te quejas? Dije un intercambio de fuentes, sí, es correcto. Y por R, corriente de la fuente por la resistencia. Ajá. ¿Y cómo te queda la resistencia de 15 ohms con la de 40? En serie. ¿Y qué voltaje tendría la resistencia de 15 ohms? ¿Cuánto? Fíjate lo que te pregunté, ¿qué voltaje tiene la resistencia de 15 ohms? ¿Qué ¿Cuánto? Ajá. ¿Y luego? ¿Ya viste que intercambiamos la fuente de corriente por una de voltaje y intercambiamos el circuito paralelo por un circuito serie? ¿Qué voltaje tiene la resistencia de 15 ohms? Ya te comiste todo mi tiempo, ya es la 1:1. ¿Cómo está el capacitor comportándose? ¿Y entonces qué voltaje tiene la resistencia de 15? Pues debes de verlo. ¿Qué voltaje tiene la resistencia de 40? ¿Y la de 15? Ya quedó en serie con la de 40. No estamos en forma presencial, ya te hubiera aventado el borrador, ¿eh? Digo, con todo respeto. No, no te aviento nada, ¿cómo crees? Es un decir. Pues está en serie. ¿Qué corriente maneja la de 40 ohms? Y entonces, si está en serie con la de 15, ¿qué corriente maneja la de 15? Pues sí, también. ¿Qué voltaje tiene la de 15? Cero. ¿Qué voltaje tiene la de 40 ohms? Cero. ¿Qué calificación te debo de poner? 40 de calificación. No hay voltaje ni en la de 15 ni en la de 40, está abierto. Y queda en serie con una fuente de voltaje que fue el intercambio de fuentes. Entonces el voltaje que ves desde el capacitor, que es circuito abierto, es el voltaje de la fuente de voltaje, 0.3 volts. Bueno, ya. No te quito ni te pongo puntos, ¿sale? Pero sí quiero que estudies. Más. Bueno, esa voz me agrada. Bien, el día de mañana, viernes, voy a seguir explicando los problemas. No se los voy a resolver, pero los voy a explicar. Creo que así abarcamos más posibilidades al estarlo explicando y que me entiendan. Y preguntando, por supuesto.
Vamos a ver estos problemas y vamos a ver, aquí les puse el circuito equivalente transformado, su ecuación. Y mañana vemos también los problemas con bobina. ¿Sale? Bueno, se los voy a mandar, ya no se los muestro. Ya se acabó la clase, ya es tiempo suficiente y tal vez tengan otra actividad que desarrollar. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Estudien, por favor, y preparen todas sus preguntas. Ya van a